La tormenta familiar estalla. El año había sido particularmente tenso para la familia Pantoja. Desde hacía meses, los rumores sobre desavenencias entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, se habían intensificado. Sin embargo, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Una tarde de noviembre, Kiko convocó a una rueda de prensa, algo poco común en él, que generalmente se expresaba a través de entrevistas controladas o en sus redes sociales. La noticia de la convocatoria desató un aluvión de especulaciones. ¿Un nuevo proyecto musical? ¿Una reconciliación con su madre? Nada podía estar más lejos de la realidad. Con semblante serio y visiblemente afectado, Kiko apareció frente a los micrófonos. Vestía de negro, como si estuviera en duelo, y con mirada firme, comenzó su declaración. Hoy estoy aquí para contar mi verdad, sin filtros, sin tapujos. Ya basta de mentiras y de callarme. Ha llegado el momento de liberar el peso que llevo cargando durante años, dijo con voz temblorosa, dejando a todos expectantes. El detonante, la herencia de Paquirri. El primer golpe llegó con el tema más polémico y recurrente, la herencia de su padre, Paquirri. Según Kiko, Isabel Pantoja había gestionado de manera opaca los bienes que le correspondían tanto a él como a sus hermanos. Siempre me dijeron que mi padre me había dejado cosas, pero nunca las he visto. Mi madre controlaba todo, y cuando preguntaba, siempre me daba largas. Me hizo creer que no estaba preparado para manejar mis propias finanzas, pero en realidad, lo único que hacía era manipularme. Entre lágrimas, Kiko confesó que había descubierto documentos que probaban que algunos de los objetos personales de su padre, como su colección de trajes de luces y otros recuerdos, habían sido vendidos en secreto para solventar las deudas de Isabel. No me duele que haya tenido problemas económicos, lo que me duele es que nunca confió en mí para ayudarla. Siempre fui el último en enterarme de todo. Los secretos familiares salen a la luz. Pero esto era solo la punta del iceberg. Kiko aseguró que su madre había mantenido durante años una doble vida pública y privada. Todos la ven como la gran artista, la diva intocable, pero pocos conocen lo que realmente pasaba puertas adentro. Mi madre siempre ha sido muy exigente, tanto que no podías dar un paso sin su permiso. Crecí con miedo a fallarle, con la sensación de que nunca sería suficiente. Entre las revelaciones más impactantes, Kiko mencionó episodios de control extremo. Relató cómo, en su adolescencia, Isabel supervisaba cada aspecto de su vida, desde las amistades hasta las decisiones profesionales. Me decía que todo era por mi bien, pero en realidad era por el suyo. Quería moldearme a su imagen, como si fuera un reflejo de ella misma. Las consecuencias en su vida personal. Kiko también habló de cómo esta relación tóxica afectó su salud mental y sus relaciones. He tenido problemas de adicciones, y aunque asumo mi responsabilidad, no puedo ignorar el impacto que tuvo crecer en un ambiente donde todo giraba alrededor de la imagen y las apariencias. Me costó mucho tiempo entender que no estaba bien. La relación con su esposa, Irene Rosales, también estuvo marcada por las tensiones familiares. Hubo momentos en los que mi madre llegó a cuestionar mi matrimonio, insinuando que Irene no era lo suficientemente buena para mí. Eso creó una brecha entre nosotros que tardamos años en cerrar. Un llamado a la reconciliación fallido. Kiko aseguró que había intentado en múltiples ocasiones acercarse a su madre y hablar de estos temas, pero siempre terminaban en discusiones. Le propuse ir a terapia juntos, pero ella lo rechazó. Dice que ella no necesita ayuda, que el problema soy yo. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Kiko mostró una carta que le había escrito a su madre meses atrás, en la que le pedía perdón por sus errores y le pedía que intentaran empezar de nuevo. Nunca me respondió. Esa fue la gota que colmó el vaso. La reacción de Isabel Pantoja. Mientras Kiko desgranaba sus verdades, la prensa intentaba contactar con Isabel Pantoja, quien, fiel a su estilo, se encerró en su finca de Cantora, evitando cualquier declaración. Sin embargo, fuentes cercanas a la artista aseguraron que estaba devastada por las palabras de su hijo. Isabel siente que le han clavado un puñal en el corazón. Todo lo que ha hecho, según ella, ha sido por amor a sus hijos, comentó un amigo cercano.
El impacto mediático y las repercusiones. Las declaraciones de Kiko causaron un terremoto mediático. Programas de televisión, portales de noticias y redes sociales ardían con debates sobre quién tenía la razón. Mientras algunos apoyaban a Kiko por su valentía al enfrentarse a su madre, otros lo acusaban de buscar notoriedad a costa de su familia. Empresas con las que Isabel tenía contratos publicitarios comenzaron a replantearse su relación con la cantante, temiendo que la polémica dañara su imagen. Por otro lado, Kiko empezó a recibir ofertas para escribir un libro y protagonizar documentales sobre su vida. Un futuro incierto. Al final de la rueda de prensa, Kiko dejó en claro que su intención no era destruir a su madre, sino liberarse de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. No sé si algún día podremos arreglar esto, pero al menos ahora puedo respirar tranquilo. Ya no tengo nada que esconder. El camino hacia la reconciliación parecía lejano, pero para Kiko, era más importante encontrar la paz consigo mismo que intentar arreglar una relación rota. Mientras tanto, Isabel Pantoja permanecía en silencio, preparando su propia estrategia para enfrentar el huracán mediático que se le venía encima. Así terminaba un capítulo más en la intensa y mediática saga de la familia Pantoja, dejando a España dividida entre el apoyo a un hijo herido y la defensa de una madre que, aunque imperfecta, siempre fue el pilar de su hogar. La respuesta de Isabel, un silencio roto. Los días posteriores a la explosiva rueda de prensa de Kiko Rivera estuvieron marcados por el hermetismo de Isabel Pantoja. Cantora, su emblemática finca, se convirtió en un refugio impenetrable. Los medios acampaban frente a sus puertas, esperando alguna reacción, pero la artista permanecía en completo mutismo. Sin embargo, tras semanas de especulación, Isabel decidió romper su silencio a través de un comunicado emitido por su equipo legal. Como madre, me duele profundamente el camino que ha decidido tomar mi hijo. No voy a entrar en una guerra mediática que solo puede hacernos más daño. La familia es sagrada, y espero que algún día podamos reencontrarnos desde el amor y la comprensión. No obstante, debo aclarar que muchas de las acusaciones vertidas contra mí son absolutamente falsas y serán tratadas por las vías legales correspondientes. El comunicado, aunque breve, marcó el inicio de una nueva etapa en este enfrentamiento. Isabel Pantoja, acostumbrada a los focos y al escarnio público, estaba decidida a no quedarse de brazos cruzados. Según fuentes cercanas, comenzó a recopilar pruebas y testimonios que desmentirían algunas de las afirmaciones de Kiko, en especial las relacionadas con la gestión de la herencia de Paquirri. El debate público y las opiniones divididas. Mientras tanto, la opinión pública estaba polarizada. En los programas de tertulia se generaron intensos debates entre quienes defendían a Kiko y aquellos que consideraban que su exposición pública era una traición imperdonable hacia su madre. Figuras como Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, habituales del panorama televisivo, no tardaron en posicionarse. Yo entiendo a Kiko. Llega un momento en la vida en que necesitas decir tu verdad, aunque duela. Lo que no entiendo es por qué hacerlo de esta manera, con una rueda de prensa. Estas cosas se solucionan en privado, comentó Belén en un programa de Sálvame. Por otro lado, Jorge Javier fue más crítico con Isabel. La Pantoja siempre ha sido una mujer que ha controlado todo a su alrededor, y ahora le está estallando en la cara. Quizás este sea el momento de reflexionar y aceptar que no siempre ha actuado bien. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los hashtags #yo con Kiko y #te amo Isabel se hicieron virales, y miles de usuarios compartían sus opiniones. Algunos recordaban los sacrificios de Isabel para sacar adelante a su familia tras la trágica muerte de Paquirri, mientras que otros destacaban el derecho de Kiko a expresarse y sanar sus heridas. El papel de Irene Rosales, un equilibrio delicado. En medio de todo este caos, Irene Rosales, la esposa de Kiko, tuvo que enfrentar una situación especialmente complicada. Por un lado, apoyaba incondicionalmente a su marido, por otro, sabía que sus declaraciones podrían complicar aún más la ya tensa relación con su suegra. Esto no es algo que se haya decidido a la ligera, declaró Irene en una entrevista exclusiva. Kiko lleva años sufriendo en silencio, y yo he sido testigo de cómo le ha afectado. Esto no es un ataque hacia Isabel, es un paso necesario para que él pueda avanzar. Sin embargo,
la posición de Irene no fue bien recibida por todos. Algunos seguidores de Isabel la acusaron de ser la instigadora del conflicto y de querer separar a Kiko de su madre. Si ella realmente amara a Kiko, lo habría ayudado a resolver esto en privado, comentaban en redes sociales. Cantora, el centro de la discordia. Cantora, la finca que había sido símbolo de unión familiar, ahora se erigía como el epicentro del conflicto. Kiko reveló durante la rueda de prensa que su madre había utilizado la propiedad como garantía para múltiples préstamos, algo que, según él, había puesto en peligro su patrimonio. Yo no quiero Cantora por el dinero, quiero lo que significa. Es el lugar donde crecí, donde están los recuerdos de mi padre. Pero mi madre ha preferido hipotecarlo todo antes que compartirlo conmigo, afirmó. La disputa por Cantora comenzó a adquirir tintes legales. Abogados de ambas partes se preparaban para lo que parecía ser una batalla judicial que podría prolongarse por años. Mientras tanto, los fanáticos de Isabel defendían su derecho a tomar decisiones sobre una propiedad que había mantenido con esfuerzo durante décadas. Chmbelite, la voz del mediador. En este panorama, Chmbelite, la hija adoptiva de Isabel, asumió un rol inesperado como mediadora. En declaraciones a un programa de televisión, Chmbelite expresó su deseo de reconciliar a su familia. Yo sé lo que es estar en medio de mi madre y mi hermano, y no es fácil. Ambos tienen su parte de razón, pero también han cometido errores. Lo único que quiero es que podamos volver a ser una familia, aunque sea difícil. Chmbelite, quien había tenido sus propios enfrentamientos con Isabel en el pasado, intentó tender puentes entre ambas partes. Sin embargo, tanto Kiko como Isabel se mostraron reacios a ceder, al menos en el corto plazo. El impacto emocional y el camino a la sanación. A medida que pasaban los meses, las consecuencias emocionales de este conflicto se hacían más evidentes. Isabel, según fuentes cercanas, había caído en un estado de profunda tristeza. Se siente traicionada, incomprendida. Para ella, Kiko no es solo su hijo, es el niño que ella crió sola, enfrentándose al mundo, comentó un amigo cercano. Por su parte, Kiko comenzó a asistir a terapia para lidiar con el estrés y las emociones acumuladas. No quiero que esto se convierta en una cruzada interminable. Mi objetivo no es destruir a mi madre, sino reconstruirme a mí mismo, confesó en una entrevista. El futuro de la familia Pantoja. La historia de la familia Pantoja, marcada por éxitos, tragedias y controversias, parecía estar en un punto de no retorno. Sin embargo, algunos cercanos a ambos mantenían la esperanza de una eventual reconciliación. En el fondo, se quieren. El problema es que hay demasiadas heridas abiertas y demasiado orgullo de por medio. Solo el tiempo dirá si podrán sanar, comentó una fuente cercana a la familia. Mientras tanto, el público seguía atento, esperando el próximo capítulo de una saga familiar que, aunque dolorosa, no dejaba de fascinar a España. El retorno de la Pantoja a los escenarios, un camino contradictorio. Con el paso de los meses, Isabel Pantoja decidió retomar su carrera profesional, en un intento de reconstruir su imagen pública y demostrar que, a pesar de las turbulencias familiares, seguía siendo la artista que España había venerado durante décadas. Sin embargo, la noticia de su regreso a los escenarios no fue recibida con el entusiasmo que ella esperaba. Los medios, que antes la celebraban como una leyenda de la música, comenzaron a cuestionar si su retorno no sería más una estrategia para desviar la atención de los problemas familiares que continuaban empañando su vida. Isabel, consciente de la presión mediática, optó por llevar a cabo una gira selectiva. Los conciertos fueron anunciados con gran bombo, pero algunos de ellos fueron cancelados en el último minuto debido a problemas personales, que mantenían a la cantante alejada de los focos. Para Isabel, la música seguía siendo su refugio, su manera de expresarse y de lidiar con la tormenta emocional que vivía en su vida personal. Sin embargo, los escasos conciertos que dio durante ese periodo se vieron empañados por la sombra de su conflicto con Kiko. Cada vez que subía al escenario, la prensa se centraba más en sus lágrimas y en sus silencios que en su arte. ¿Kiko Rivera y su carrera en el limbo, un nuevo comienzo? Por otro lado, Kiko Rivera se encontraba ante un panorama algo incierto.
Aunque su rueda de prensa le permitió liberarse emocionalmente, el golpe mediático también lo dejó atrapado entre el deseo de sanar y la constante exposición pública. Decidió dar un paso al frente con su carrera artística, buscando la forma de reinventarse no solo como hijo de Isabel Pantoja, sino como un individuo con su propio camino. Comenzó a trabajar en nuevos proyectos musicales, pero la sombra de su madre, la estrella inalcanzable, seguía acechando. En entrevistas, Kiko declaró que su objetivo no era hacerle sombra a Isabel, sino crear una identidad propia. Soy Kiko Rivera, no soy el hijo de Isabel Pantoja. Quiero que la gente me conozca por lo que soy, no solo por mi apellido, afirmó en diversas ocasiones. Sin embargo, la industria musical española parecía estar dividida. Algunos veían en él una oportunidad de darle un giro fresco a su carrera, mientras que otros pensaban que su fama y su controversia familiar eran lo único que podía asegurar su éxito. El apoyo de Irene Rosales, su esposa, fue fundamental durante este periodo. Irene no solo le ofreció apoyo emocional, sino que se involucró activamente en los negocios de Kiko, ayudando a gestionar su agenda y su imagen pública. Aunque Irene siempre ha mantenido una postura conciliadora, las críticas hacia su figura, acusada de ser la principal instigadora del conflicto, no tardaron en surgir. El gran desencuentro familiar, el escenario de Cantora. El conflicto por Cantora, la finca que había sido un símbolo de unión y tragedia familiar, continuaba siendo el tema central de disputa. Kiko, en sus múltiples declaraciones, dejó claro que uno de los grandes desencuentros fue la negativa de Isabel a compartir la propiedad con él. Cantora representaba algo más que una simple casa, era el legado de Paquirri, el espacio donde él había crecido, donde se tejían los recuerdos más profundos de su infancia. Para él, la finca era un símbolo de su herencia, no solo en términos materiales, sino emocionales. Mi madre nunca entendió lo que representaba Cantora para mí. No se trata de dinero, sino de historia, de raíces, explicó Kiko en una entrevista. Sin embargo, Isabel, por su parte, defendía su derecho sobre la finca, argumentando que ella había sido la que había mantenido la propiedad, y que no podía permitir que nadie, ni siquiera sus hijos, le arrebatara lo que consideraba suyo. En Cantora no solo está mi vida, también están mis recuerdos, mis luchas. Nadie tiene derecho a cuestionar lo que he hecho para mantenerla, defendió Isabel en su regreso a la televisión. Las opiniones se dividían entre los que la apoyaban como la madre protectora que había hecho todo por su familia, y aquellos que veían su actitud como una muestra de egoísmo y falta de generosidad. Las tensiones con Chmbelite, la mediadora imposible. En medio de este caos, Chmbelite continuaba intentando mediar entre su madre y su hermano, pero a menudo se encontraba atrapada en el fuego cruzado. En diversas entrevistas, Chmbelite expresó su dolor por la situación que vivían como familia, y su constante esfuerzo por mantener la paz. Sin embargo, las expectativas puestas en ella para calmar los ánimos se volvían cada vez más difíciles de manejar. Mi hermano tiene razón en muchas de las cosas que dice, pero mi madre también tiene sus razones. Yo solo quiero que se dejen de pelear. Si no, esto acabará con todos nosotros, declaró en un programa de televisión. A pesar de sus esfuerzos, Chmbelite se encontró en el centro de las críticas de los seguidores de ambos bandos. Algunos la veían como una voz sensata, mientras que otros la acusaban de no ser lo suficientemente firme para poner fin a la confrontación. El auge de las redes sociales, un fenómeno imparable. Mientras la guerra familiar continuaba, las redes sociales desempeñaron un papel crucial en la evolución del conflicto. Kiko Rivera utilizó plataformas como Instagram y Twitter para mantener contacto con sus seguidores y expresar sus emociones más profundas. Sus publicaciones se volvieron cada vez más personales, y muchos de sus seguidores lo apoyaron en su lucha por la verdad. Gracias a todos los que me apoyan. No es fácil estar en este punto, pero siento que tengo que hacerlo por mí y por mi familia. Mi madre me ha dado mucho, pero también me ha hecho mucho daño. Ahora, mi prioridad es sanar, escribió en uno de sus posts más emotivos. Por otro lado, Isabel Pantoja, al igual que muchos otros personajes públicos, se resistía a usar las redes sociales con la misma apertura que su hijo. Sus cuentas oficiales fueron administradas por su equipo, pero sus mensajes seguían siendo distantes y cuidados.
A pesar de su resistencia, los medios continuaron buscando cualquier indicio de sus pensamientos y sentimientos a través de sus palabras indirectas. Un nuevo capítulo, la posibilidad de la reconciliación. A pesar de los enfrentamientos públicos, existía la posibilidad, aunque remota, de una reconciliación entre madre e hijo. Algunos amigos cercanos a la familia aseguraban que Kiko había intentado, en más de una ocasión, tender puentes con su madre. En uno de los momentos más íntimos, Kiko reveló que había propuesto a Isabel sentarse a hablar, alejado de las cámaras y del juicio público, para tratar de resolver las diferencias que los separaban. Sin embargo, Isabel, temerosa de los medios y de la exposición que implicaría un acercamiento, había rechazado nuevamente la propuesta. El conflicto entre Isabel y Kiko seguía siendo una herida abierta, pero había quienes creían que, con el tiempo, el desgaste emocional de ambos lados podría llevar a una reconciliación genuina. Es doloroso, porque sé que al final lo que quiero es verlos juntos, pero también soy consciente de que no será fácil. Quizás el amor de madre e hijo sea más fuerte que cualquier disputa, y si se dan cuenta de eso, encontrarán el camino de vuelta el uno al otro, comentó un familiar cercano, esperanzado. ¿El legado de la familia Pantoja, un futuro compartido? A medida que pasaban los años, la historia de la familia Pantoja se convertía en una de las más comentadas en los medios de comunicación, pero también una de las más trágicas. La lucha por el poder, la herencia, y el reconocimiento público había marcado profundamente a cada uno de sus miembros. El futuro de la familia Pantoja era incierto. ¿Podrían, algún día, sanar las heridas causadas por las décadas de tensiones y secretos? ¿O seguirían siendo esclavos de su propio legado, atrapados en una guerra interminable entre el amor, el ego, y el perdón? Solo el tiempo diría si Kiko e Isabel serían capaces de reconstruir lo que una vez fue un lazo irrompible. El dolor silenciado, la larga sombra de Paquirri. La figura de Paquirri, el mítico torero y patriarca de la familia Pantoja, seguía siendo un elemento crucial en la historia que dividía a Kiko e Isabel. Aunque Paquirri había muerto trágicamente a una edad temprana, su presencia no solo se sentía en la memoria de la familia, sino también en el corazón de cada uno de sus miembros. Para Isabel, Paquirri representaba la pasión, el amor de su vida, y un recuerdo que siempre la acompañaría. Sin embargo, para Kiko, la figura de su padre también era una sombra que arrastraba emociones complicadas y sentimientos no resueltos.